De la mañana, 48 minutos. Continuamos en Arriba Bogotá y por estos días la Operación Jaque ha dado mucho de qué hablar desde que sucedió, básicamente. Y Connie Mogollón nos tiene más detalles de la Operación Jaque. Connie. Claro que sí, María Mercedes, así es. Pues la idea es que tenemos acá a un escritor que nos cuenta la verdadera historia de la Operación Jaque y pues bueno, qué mejor que sea él el que nos presente este libro, que además me imagino que tiene muchísimos detalles que la gente quiere saber, pues porque todos estamos muy interesados en qué pasó realmente durante la operación. Juan Carlos Torres, bienvenido a Arriba Bogotá y bueno, háblenos un poco sobre cómo fue todo el proceso para escribir este libro. Gracias, Connie, yo creo que fue un proceso muy interesante. Desde aquel 2 de julio de este año en que se liberaron los 15 secuestrados por parte de la FARC, yo creo que todos los colombianos teníamos una gran curiosidad sobre cómo fueron los detalles de esa liberación, sí, claro. Cómo la vivieron los protagonistas, cómo se gestó, cómo se planeó, cómo se diseñó, cómo fue el día a día de las personas que finalmente tuvieron el heroísmo de llegar a un terreno rodeado por guerrilleros armados sin una sola arma y haciendo una especie de obra de teatro liberar a estas 15 personas. Lo que tiene este libro básicamente es que está basado en el testimonio directo de las personas que participaron en la Operación Jaque. Es la primera vez que las personas hablan con alguien, en este caso conmigo, y que gracias a esto podemos contar muchos detalles reveladores de lo que vivieron y sintieron en los días previos y en el día mismo, 2 de julio, en que se dio la operación. Denos un adelanto a aquellos detalles que de pronto la gente aún no conoce, pero pues que se pueden ver en este libro. Bueno, yo divido un poco la Operación Jaque en dos partes. La primera parte es el engaño electrónico, es decir, cómo se da todo este proceso de engaño a la FARC, de infiltración y suplantación de las comunicaciones de la guerrilla. Y la segunda parte es la obra de teatro, es decir, estas 11 personas que van a caracterizar una supuesta misión humanitaria que sin ser actores van a llegar a convencer a César y a Gafas y a 100 guerrilleros armados de que ellos era una verdadera misión humanitaria y que iban a trasladar a los secuestrados al campamento de Alfonso Cano. En la parte del engaño electrónico yo creo que es muy importante e interesante que se va a poder ver cada uno de los mensajes que se enviaban de parte de la operadora, de la falsa operadora del Mono Jojoy a César y que lo fueron convenciendo poco a poco en una labor de engaño continuo de que sí era el Mono Jojoy que daba las órdenes y que tenía que trasladar a los secuestrados y llevarlo finalmente hasta donde lo llevó. Ese proceso de mensajes es desconocido hasta ahora y se va a conocer. Lo mismo se va a conocer quiénes eran esas operadoras que subían todos los días a una montaña en un pueblito de Cundinamarca a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana estaban subiendo 1 hora caminando para pasar todo el día en una carpa con otros criptoanalistas y desde ahí llevar a cabo este engaño electrónico. En la parte de la obra de teatro me parece que lo más interesante es conocer un poquito más de cerca todos esos protagonistas, quién era el jefe de la misión, quién era el periodista, quién era el australiano, quién era el árabe, cómo se fueron consiguiendo y cómo se fue haciendo ese casting, entre comillas, para que estos personajes llegaran a hacer esa obra. Bueno, fue una operación bastante complicada, como todos sabemos. ¿Todo salió tal cual ellos lo tenían planeado o hubo de pronto como acciones de último minuto que tuvieron que sortear? En principio salió bastante parecido a lo que tenían planeado. Todos decían, aquí está la mano de Dios en esta operación. Es más, hubo cosas que ni siquiera habían planeado y que fueron mejor todavía, como por ejemplo el hecho de que vinieran estos facilitadores, el suizo y el francés, y que quisieran comunicarse con Alfonso Cano. Esto fue simplemente una cosa espontánea de ellos, que vinieron a hacer esa comisión y que se supo 2 días antes de la operación. Y esto sirvió para que César se convenciera todavía más de que había una operación internacional en camino y que eso era real, pero fue simplemente una coincidencia. Obviamente hubo momentos muy angustiosos, como cuando César dice que si puede llevar pistolas y finalmente toca aceptarle que lleve pistolas, o cuando a última hora dice que si puede ir con 4 guerrilleros más, lo cual genera que finalmente se cambian, faltando apenas 12 horas para la operación, se cambian los planes y ya no son 2 helicópteros los que bajan con 11 personas, sino baja apenas un helicóptero con 9. Esto se cambia a última hora, pero ellos estaban preparados un poquito para todo y lo asumieron con esa audacia que tenemos los colombianos para hacer las cosas. Bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Ustedes ya lo saben, todos los detalles de la Operación Jaque se encuentran en este libro.